tardes. Nos encontramos en la Fundación Cámara Oscura, justamente con su director creativo. Él es Jorge Mario Suárez. Buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto que nos hayas dado este espacio contigo para poder saber más de ti. Okay. Bueno, Jorge Mario, dicen por ahí que los realizadores al comienzo de su carrera tienen ojos, pero al momento en que empiezan y se suman cada vez más las grabaciones, se convierten en lentes. Y estos están listos para captar imágenes. ¿Cómo ve el mundo un realizador? ¿Se detiene a observar cada detalle de lo cotidiano? ¿Ve en cada escenario? ¿Qué es lo que ve? Pues bueno, en mi caso en particular, pues está muy bonito lo que dices de los ojos, pero también, en mi caso también tengo oídos, es decir, también escucho mucho. Y eso también es importante en el momento, porque cuando uno habla con alguien, para mí es importante eso, el escuchar al otro. Y básicamente en las cosas en que he trabajado, me he puesto la tarea de eso, de escuchar y de ver, obviamente, pero la escucha es importante porque trabajo mucho con la parte humana de los contextos, ¿no? Entonces, sí, hay ojos, pero también hay oídos, y con estos ojos y oídos que después se convierten en lentes y micrófonos, pues la idea del realizador es interpretar, digamos que nuestra realidad audiovisualmente, ¿no? Y pues bueno, ya que en el Caribe como tal no tenemos tantos referentes como deberíamos tener, los hay, pero comparado con otras regiones de pronto no tanto, pues creo que esa es como nuestra misión, interpretar nuestra realidad cinematográficamente o audiovisualmente. Tú te propusiste estar en el mundo audiovisual. ¿Cómo te diste cuenta que era lo que realmente te gustaba? Pues bueno, en un comienzo, tal vez fue obviamente viendo películas, ¿no? Viendo películas que de repente me gustaron, me inspiraron, no solo desde lo visual y lo auditivo, como que es lo que acabamos de hablar, sino también desde la historia y la narrativa de lo que cuenta en sí, ¿no? Porque también para mí es muy importante lo que se cuenta, y por eso me enfrasco también mucho en los guiones y en el montaje, que también es una manera de contar. Entonces, más que todo es una necesidad de contar historias y bueno, unos la encuentran en la poesía, otros en la prosa, otros qué sé yo, en el teatro. Pues yo encontré en lo audiovisual una manera con la cual conectarme con mi presente, ¿no? Y creo que desde muy joven, desde antes de estudiar comunicación, que fue también como una manera de acercarme como a esos procesos, tenía como esa necesidad, ¿no? de comunicarme. Tengo entendido que haces varias cosas, eres montajista, también diriges. ¿Cuál de todas estas actividades es la que más te gusta realizar? Pues veo todo como un todo igual, o sea, todo está integrado en... Todo tiene un mismo fin. Sí, aunque realmente, como te digo, bueno, me dedico también a escribir guiones, pero particularmente en el montaje es donde me siento un poco más cómodo. ¿Por qué? Porque ya en el montaje, en la edición, ya uno está contando la historia como la quiere mostrar, ¿no? Y es bastante, tiene algo de lúdico, tiene algo de musical también, hay mucho ritmo en el cuento. Y bueno, yo creo que cualquier director de cine o que se dedica a esto te dirá que en el montaje de todas formas es donde se siente más cómodo, porque precisamente es el espacio en donde ya decanta todo lo que hizo durante el rodaje, que de pronto fue un rodaje muy exhaustivo, pero ya en el montaje es como el momento de la creación también. Entonces creo que de todas las cosas que hago, que puedo hacer, quizás el montaje es lo que más te es afín a mí. Ok. Bueno, y ya hablando un poquito de tus obras, sé que la obra más impactante que has tenido es La muerte me vino a buscar, y me gustaría saber cómo el que la creó se inspiró en hacerla, porque a veces la audiencia la interpretamos de otra forma y a veces no captamos o vemos diferente a lo que tú, que eres el director,
pretendes mostrar? O sea, ¿qué te inspiró a hacer esa obra? Pues bueno, en ese momento trabajaba en los Montes de María. Vivías allá, ¿cierto? Vivía allá, pues tenía un proceso con desplazados y reinsertados y demás, y era pues pensar en esa historia, pues fue como eh, acumular toda esa información que iba captando acerca de una realidad, de un conflicto armado que estaba como en ese momento, pero también era a partir del amor a la música, ¿no? Y también de la vida y la alegría que Sí, porque siempre está una contrastaba. gaita. Sí, exacto. Tú vas a cualquier pueblo de esos y hay música por todas partes. Y eso contrasta claramente con toda la realidad, pues, de los noticieros y todo eso, ¿no? Que Zona Roja, que, que lo que pasa en el Carmen de Bolívar o en María la Baja es no puedes llegar allá porque te secuestran o algo así. Pero cuando tú llegas encuentras un montón de gente, obviamente no desconociendo las cosas que pasaron y que seguramente pasan, pero la muerte me vino a buscar fue una respuesta precisamente a eso, a cómo la música y a cómo los viejos también, como esa transición de ver el campo como era antes, cuando ellos contaban de cuando desayunaban, que desayunaban con el tolete de yuca, el queso, y después como todo eso cambia con el conflicto y de repente todo empieza como a sufrir una transformación. Pero la música también se convierte en un dispositivo para ellos poder narrar y hablar de eso. Y La muerte me vino a buscar nace a partir de eso, precisamente de una canción que se llama Conmigo que nadie se meta, que bueno, que hace parte como del corto. Y para mí esa canción, cuando llegué allá y luego de estar allá, de pisar tierra montemariana, pues representó mucho para mí. Era como wow, esta canción realmente habla de todo esto. ¿Cómo un realizador define qué plano es el que va justo ahí en esa escena? ¿Cómo decides eso? Porque el plano como muestra mucho. Claro. Sí, pues bueno, el cine y lo audiovisual es un trabajo colectivo, ¿no? Igual tampoco sería como egoísta decir, bueno, este plano, bueno, obviamente hay planos que uno siempre sueña y dice, bueno, este plano es. Pero también uno está con un equipo, ¿no? Alguien opera la cámara, alguien está con las luces, está el chico del sonido. Entonces, eh, por lo menos a mí me gusta trabajar pensando de esa manera, que es un trabajo en equipo. Entonces por eso siempre... Que no todo lo vas a decidir tú, el director. No, pues particularmente no tengo tampoco ideas 100% claras al momento de rodaje. O sea, también por eso me gusta juntarme de gente que pueda entenderme creativamente y que también sean creativos a su manera, ¿no? Pues yo creo que la labor del director en un proyecto es, bueno, para mí, ¿no? Sí, claro. Es hacer que la creatividad y que el potencial del equipo fluya libremente, ¿no? Y que obviamente sepan interpretar lo que yo intento decir. Ok. Bueno, y ya estando aquí, ¿cómo se creó esta fundación? Esta fundación se creó, vengo trabajando con Giuliano Cavalli, que es mi socio, desde el 2011, con otro proyecto que se llama Bonawindúa, que es con Cogis. Eso te iba a preguntar, ¿qué significa eso? Bonawindúa Sí. Bonawindúa para los Cogis es un cerro en la Sierra Nevada. Para ellos es el cerro de donde surge todo lo demás en el mundo, en el universo. Entonces para ellos representa como el origen de todo. Y pues bueno, con Giuliano empezando este proyecto decidimos realmente seguir haciendo cosas y con la Fundación Cámara Oscura hemos hecho desde procesos de formación audiovisual en comunidades, como también el Festival de Cine de Barranquilla, también ahora tenemos una plataforma virtual que se llama Online Colombia TV
y bueno, muchas más producciones audiovisuales. Tenemos varios proyectos ahora para largometraje. Tenemos uno que se llama Peregrinando con los Dioses, que es también con COVID y con un pueblo indígena de México que se llaman los huicholes. Y pues bueno, la fundación creo que nace de nuestra inquietud en cierto momento de nuestras vidas en las que necesitamos pues conectar a nuestra ciudad con todo lo audiovisual, que creo que, como te dije, realmente no hay muchos referentes o no hay tanto movimiento, pero la cosa empieza como a moverse, ¿no? De todas formas, Barranquilla ahora mismo está sufriendo como por algo muy interesante y nos gusta como hacer parte de eso que se está moviendo. ¿Cómo son las funciones que tienes tú como director en el Feedback? ¿Y cómo fue la experiencia de este año? Mi labor en el festival es director académico, me encargo de lo que se llama el Backlab, que es el laboratorio de desarrollo de proyectos, y la labor básicamente del laboratorio es convocar a varios realizadores de Latinoamérica y juntos, bueno, este año vinieron como 7 países, y lo que hacemos es con directores y productores es con otros asesores internacionales crear precisamente como intercambio de saberes, ¿no? O sea, cada uno cuenta cómo es la experiencia de cada quien en su país y eso crea como un enriquecimiento cultural. Claro. Acerca de nuestra que cada ciudad. quien cuenta de acuerdo, narra de acuerdo a su cultura. Sí, pues y este año fue bastante provechoso porque creo que fue el laboratorio que siempre había querido pues, tener. Pues, ya habíamos tenido como varios, los otros 2 años anteriores, fueron también muy buenos, pero este año creo que encontramos como una ruta realmente por la que seguir y creo que pues habrá más backlash por ahora. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Jorge Mario. ¿Ustedes? Un placer haber estado contigo y que nos hayas compartido tu vida como realizadora audiovisual. Bueno.